En los suburbios de una ciudad que jamás dormía, donde las luces de neón parpadeaban como estrellas moribundas, vivía un hombre que el mundo conocía simplemente como el barrendero. Su nombre era Mateo, pero pocos se molestaban en recordarlo. A los 43 años, su rostro llevaba las cicatrices de una infancia que nunca terminó, de heridas que sangraban hacia adentro. Cada mañana, antes de que el sol pintara de oro las aceras agrietadas, Mateo se levantaba en el sótano de una casa que compartía con la mujer que lo había criado sin amor. No era su madre biológica, pero era lo más cercano a una familia que había conocido. Ella lo había adoptado décadas atrás, no por caridad, sino por conveniencia. Necesitaba quien limpiara, quien trabajara, quien soportara sus gritos y golpes sin protestar. Mateo. ¿Dónde estás, inútil? La voz áspera de la mujer atravesaba las paredes como cristales rotos. ¿Ya viste la hora que es? Llegas tarde otra vez. Mateo se apresuraba a vestirse con el uniforme naranja que lo identificaba como empleado municipal. Sus manos temblorosas abrochaban los botones mientras sus labios susurraban disculpas que nadie escucharía. Se me hizo tarde. Me sentía muy solo, murmuraba para sí mismo, una rutina que repetía cada día como un mantra desesperado. La soledad era su compañera más fiel, más presente que las escobas y los contenedores de basura que empujaba por las calles. Mientras otros hombres de su edad hablaban de esposas, hijos y planes de fin de semana, Mateo soñaba con algo mucho más simple y, a la vez, imposible: tener amigos. Por eso comencé a pensar en tener amigos. Amigos para jugar, lo que jamás había podido. Jugar. Las palabras salían de su boca como confesiones secretas mientras barría las hojas secas del parque municipal. Sus ojos, de un color café claro que podría haber sido hermoso en otras circunstancias, observaban a los niños que corrían entre los columpios y toboganes. Observaba cómo reían, cómo se perseguían, cómo sus voces se alzaban en coros de alegría pura. Él nunca había conocido esa alegría. Capítulo 2. El Parque de los Sueños Perdidos. El Parque Central era el corazón verde de un barrio que luchaba entre la esperanza y la desesperación. Era donde las madres trabajadoras llevaban a sus hijos en los escasos momentos libres, donde los jubilados alimentaban palomas con migajas de pan duro, donde los adolescentes se reunían a soñar con futuros mejores. Para Mateo, era su santuario y su tormento. Ese martes que cambiaría tantas vidas comenzó como cualquier otro. Mateo llegó temprano, cuando aún la bruma matutina cubría los senderos como un velo fantasmal. Comenzó su rutina: vaciar las papeleras, rastrillar las hojas, limpiar los bancos donde pronto se sentarían personas que ni siquiera notarían su presencia. Pero ese día, los niños llegaron más temprano de lo usual. Mami, voy a ir a los juegos. La voz cristalina de una niña cortó el aire matutino como una melodía olvidada. Sí, sí, mi amor. Ándale. La respuesta vino de una mujer joven, claramente agotada, que se dejó caer pesadamente en un banco cercano. Mateo levantó la vista y vio a la niña por primera vez. Debía tener unos 8 años, con cabello castaño recogido en coletas que bailaban mientras corría hacia los columpios. Su risa era como música para los oídos de un hombre que había crecido en el silencio. Mira, ma. La niña le gritaba a su madre desde lo alto del tobogán, pero la mujer tenía los ojos cerrados, vencida por el cansancio de trabajar dobles turnos para mantener a flote a su familia. Vanessa, así se llamaba la niña, aunque Mateo no lo sabría hasta después, siguió jugando mientras su madre dormitaba. Era una escena común en el parque: padres exhaustos aprovechando cualquier momento para descansar mientras sus hijos se divertían en lo que creían un espacio seguro. Mateo se acercó lentamente, como si fuera un niño tímido que quiere unirse a un juego pero no sabe cómo pedirlo. Su corazón latía con fuerza, no por maldad, sino por una necesidad desesperada que había crecido en su interior durante décadas de soledad. Hola, murmuró con voz apenas audible. La niña lo miró con curiosidad, sin miedo. Los niños, pensó Mateo, tenían esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de encontrar bondad donde los adultos solo veían diferencia. ¿Quieres jugar?, preguntó Vanessa con la inocencia que solo poseen los niños. Las palabras golpearon a Mateo como un rayo. Nadie, absolutamente nadie, le había hecho esa pregunta en toda su vida adulta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. ¿De verdad, quieres que juegue contigo? Claro. Puedes ser el monstruo en el juego de perseguir. Monstruo. La palabra resonó en su mente de formas que la niña nunca podría imaginar.
Para ella, ser el monstruo en un juego era divertido, temporal, fingido. Para él, se estaba convirtiendo en una profecía. Capítulo 3, el momento que lo cambió. Todo lo que pasó después sucedió tan rápido que incluso años más tarde, en las sesiones de terapia en el hospital psiquiátrico, Mateo luchaba por recordar los detalles exactos. La madre de Vanessa siguió durmiendo en el banco. El parque se fue vaciando gradualmente conforme se acercaba la hora del almuerzo. Y Mateo, por primera vez en su vida adulta, se sentía normal. Se sentía como el niño que nunca pudo ser. ¿Y si vamos a jugar a otro lugar? Preguntó, sin malicia real, solo con el deseo de prolongar ese momento mágico donde alguien quería su compañía. ¿A dónde? Preguntó Vanessa, todavía confiada, todavía inocente. Conozco un lugar donde hay más juegos. Juegos que aquí no hay. La decisión que tomó Vanessa en ese momento no fue realmente una decisión. Era una niña de 8 años que confiaba en la bondad básica del mundo, que creía que los adultos la protegerían, que no podía imaginar que su mayor aventura se convertiría en su peor pesadilla. Caminaron juntos fuera del parque. Mateo le mostró flores silvestres que crecían entre las grietas del concreto, le señaló pájaros que anidaban en los cables de teléfono. Para él, era como estar en un cuento de hadas. Para ella, era una aventura inocente, hasta que llegaron a la casa. Ven, aquí podemos jugar mejor, dijo Mateo, abriendo una puerta que conduciría a Vanessa a un sótano donde otros 2 niños ya esperaban, donde los juegos se habían convertido en prisión, donde la diversión se había transformado en supervivencia. Capítulo 4, el sótano de los juegos perdidos. El sótano de la casa donde vivía Mateo había sido transformado en lo que él, en su mente fracturada, creía que era un paraíso para niños. Había pintado las paredes de colores brillantes, aunque la pintura se descascaraba por la humedad. Había juguetes esparcidos por el suelo, algunos nuevos que había robado de tiendas, otros viejos que había rescatado de contenedores de basura. Cuando Vanessa bajó las escaleras, no entendió inmediatamente dónde estaba. La habitación estaba iluminada por bombillas desnudas que colgaban del techo, creando sombras extrañas que bailaban en las paredes. Había 2 niños sentados en un rincón, un niño de unos 10 años con ojos enormes y asustados, y otro más pequeño, de apenas 6 años, que se mecía de un lado a otro. Hola, dijo Vanessa, porque su madre le había enseñado a ser educada. Los niños la miraron con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no estarían solos, terror porque sabían lo que su llegada significaba. Está secuestrada como nosotros, dijo el niño mayor con voz temblorosa. ¿Cómo que secuestrados? La palabra era demasiado grande, demasiado terrible para que la mente de Vanessa la procesara completamente. Cálmate. Yo me llamo Sebas. Él es Ulises. Nosotros estamos aquí desde hace bastante tiempo. Sebastián tenía 10 años pero hablaba con la madurez forzada de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. Había sido el primero en llegar al sótano, hacía ya 2 meses. Su secuestro había seguido el mismo patrón, un día en el parque, una invitación inocente a jugar, una caminata que terminó en cautiverio. Ulises, el más pequeño, había llegado 3 semanas después. Apenas hablaba ahora, traumatizado por una experiencia que su mente infantil no podía procesar. Se había refugiado en un silencio protector, interrumpido solo por llantos nocturnos que pedían por su mamá. Y yo solo quiero a mi mamá. Ya, por favor, déjenme ir. Las palabras de Vanessa resonaron en el sótano como un eco de todos los ruegos que habían salido de esa habitación. Los 3 niños se abrazaron, formando un pequeño círculo de miedo y esperanza. Arriba, podían escuchar los pasos pesados de Mateo, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Podían escuchar también la voz áspera de la mujer que lo controlaba, que sabía exactamente lo que estaba pasando en el sótano pero lo usaba para su propio beneficio. Jueguen conmigo o no habrá cena. La voz de Mateo llegó desde arriba, no amenazante sino suplicante. Era la voz de un niño grande pidiendo que lo incluyeran, que lo aceptaran, que lo quisieran. Era la voz de alguien que nunca había aprendido que el amor no se puede forzar, que la amistad no se puede secuestrar. Capítulo 5, la búsqueda desesperada. Mientras en el sótano 3 niños luchaban por entender su nueva realidad, en el mundo exterior comenzaba una búsqueda desesperada que involucraría a familias destrozadas, policías sobrecargados de trabajo, y una comunidad que lentamente despertaba al horror que vivía en su medio. La madre de Vanessa despertó en el banco del parque cuando el sol ya estaba alto.
Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos por un momento sobre dónde estaba. Luego, como un rayo helado atravesando su pecho, se dio cuenta de que el parque estaba silencioso. Demasiado silencioso. Vanessa. Su voz cortó el aire matutino. Vanessa. Se levantó del banco como si hubiera sido electrocutada, sus ojos escaneando frenéticamente cada rincón del parque. Los columpios se mecían vacíos en la brisa. El tobogán estaba desierto. Los juegos que minutos antes, o habían sido horas, habían estado llenos de risas infantiles ahora se veían como esqueletos metálicos contra el cielo gris. Vanessa. Su grito ahora era puro pánico, pura desesperación materna. Corrió hacia cada árbol, miró detrás de cada banco, se asomó a cada arbusto con la esperanza irracional de que su hija estuviera jugando a las escondidas. Pero Vanessa no estaba jugando. Vanessa ya no estaba allí, el protocolo que siguió fue el mismo que se había repetido docenas de veces en esa ciudad durante los últimos meses, aunque nadie había conectado aún los puntos. Una madre frenética llamando al 911. Patrullas llegando al parque. Preguntas que se repetían como mantras desesperados, cuando la vio por última vez. Había alguien más en el parque. Notó algo extraño. Oficial, por favor, suplicaba la madre de Vanessa mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Es mi hija Vanessa, tiene 8 años y la verdad es que me pidió salir al parque y pues bueno, yo quise acompañarla, pero no vi a nadie y estaba usted en el parque, sí, la última vez la vi. El oficial que tomó el reporte era un hombre de mediana edad que había visto demasiados casos como este. Su expresión era profesional pero no insensible. Había aprendido a mantener la esperanza viva mientras internamente se preparaba para lo peor. Señora, no es con el afán de ofenderla o juzgarla, sin embargo, si ya sabe cómo están las cosas en la ciudad, ¿por qué la descuidó? La pregunta golpeó a la madre como una bofetada. Era la misma pregunta que ella se hacía a sí misma, la misma culpa que ya comenzaba a roer su corazón como ácido. Es que yo estaba muy cansada y solo cerré mis ojos por un momento. Fue entonces cuando Rafael, el hermano mayor de Vanessa, llegó corriendo al parque. Tenía 15 años y trabajaba después de la escuela para ayudar a su madre con los gastos. Cuando recibió la llamada histérica de su madre, dejó todo y corrió las 8 cuadras que separaban su trabajo del parque. ¿Cómo puede decir eso a mi mamá? Confrontó al oficial con la fiereza protectora de un hermano mayor. ¿Cómo se le ocurre juzgarla? Mi mamá es una muy buena madre. Ella trabaja doble turno, casi nunca duerme porque se la pasa planchando, lavando, cocinando para nosotros. Usted no tiene ningún derecho a juzgarla. Si las calles fueran seguras, nada de esto hubiera pasado. El oficial, ablandado por la pasión del muchacho y reconociendo la verdad en sus palabras, cambió su tono. Vamos a hacer la denuncia correspondiente. No se preocupe, lo vamos a encontrar. Pero en sus ojos había algo que la familia no quería ver, la estadística fría de que después de las primeras 48 horas, las probabilidades de encontrar a un niño secuestrado disminuían drásticamente. Capítulo 6. Los otros padres. Lo que la familia de Vanessa no sabía era que no estaban solos en su desesperación. A través de la ciudad, otras familias habían vivido la misma pesadilla, habían hecho los mismos reportes, habían recibido las mismas promesas vacías de que sus hijos serían encontrados. 2 días después del secuestro de Vanessa, en la estación de policía, su madre se encontró con otra mujer que tenía la misma mirada devastada, los mismos ojos hinchados por el llanto, la misma desesperación que se adhería a su piel como una segunda epidermis. ¿También está buscando a su hijo?, preguntó la madre de Vanessa. A mi niño, Sebastián. Tiene 10 años. Ya van 2 meses desaparecido. Ya la policía ni siquiera me contesta. Las 2 mujeres se miraron y en ese momento reconocieron el dolor compartido que las convertiría en aliadas en una batalla que ninguna debería haber tenido que pelear. ¿Sabe dónde perdió su hijo? En el parque. En el parque. Es el mismo lugar que mi hija. ¿Usted no vio algo? ¿Un hombre, o un barrendero? Puse la denuncia a la policía, pero no encontraron suficientes pruebas para revisar en su casa. Rafael, que había acompañado a su madre, se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Y de casualidad sabe dónde vive? ¿Para qué quieres saber eso?, preguntó su madre, aunque en sus ojos había la misma chispa de determinación que veía en los de su hijo. Pues todo cuenta, mamá. ¿Qué tal si está con él?
La madre de Sebastián miró a estos desconocidos que se habían convertido instantáneamente en su familia más cercana. En sus ojos vio la misma desesperación, la misma disposición a hacer cualquier cosa por recuperar a sus hijos. No creo que tengan mucha suerte con la policía. No importa. Llévenos ahí, por favor. Capítulo 7. El plan de los niños. Mientras sus familias comenzaban a unir las piezas del rompecabezas que los llevaría hasta ellos, en el sótano, los tres niños también hacían planes. La desesperación había agudizado sus mentes jóvenes, la supervivencia había acelerado su madurez, Sebastián se había convertido en el líder natural del grupo. A los 10 años, era el mayor, y su personalidad naturalmente protectora había florecido incluso en circunstancias tan terribles. Había observado los patrones de Mateo, había memorizado los sonidos de la casa, había notado cada detalle que podría ser útil para una eventual escape. Miren, susurró una noche, cuando estaban seguros de que Mateo dormía. Arriba. Hoy noté algo importante. Tiene la llave en el cuello. Vanessa y Ulises se acercaron, formando un pequeño círculo conspiratorio. En la oscuridad del sótano, sus voces eran apenas susurros, pero sus palabras estaban cargadas de esperanza. ¿Cómo se la quitamos?, preguntó Vanessa. Jugando, respondió Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que hacerle creer que queremos jugar con él. Era un plan peligroso, que requería que estos niños traumatizados actuaran como si disfrutaran la compañía del hombre que los había secuestrado. Requería que suprimieran su miedo, que fingieran amistad, que manipularan a su captor con la misma inocencia que él había usado para atraerlos. ¿Y si no funciona?, preguntó Ulises con la voz quebrada. Va a funcionar, respondió Sebastián con más confianza de la que sentía. Tiene que funcionar. Lo que estos niños no sabían era que Mateo, en su mente fracturada, realmente creía que estaban comenzando a quererlo. Sus pequeñas actuaciones de amistad forzada se registraban en su cerebelo como las relaciones genuinas que había anhelado toda su vida. ¿Saben qué?, les decía Mateo durante uno de sus tiempos de juego. Creo que finalmente están comenzando a entenderme. Creo que pueden ser mis amigos de verdad. Los niños intercambiaban miradas cargadas de significado por encima de su cabeza inclinada. En esas miradas había determinación, miedo, y algo más, la comprensión prematura de que a veces la supervivencia requiere convertirse en actor en tu propia tragedia. Capítulo 8. La casa del horror. La casa donde Mateo vivía con la mujer que él llamaba su madre era un reflejo físico de la toxicidad emocional que había moldeado su vida. Ubicada en un barrio que había visto mejores días, era una estructura de 2 pisos que había sido hermosa décadas atrás, pero que ahora se desmoronaba lentamente bajo el peso del abandono y la negatividad. La pintura exterior se descascaraba como piel vieja, revelando capas de colores que contaban la historia de familias anteriores que habían tratado de hacer de ese lugar un hogar. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas que nunca se abrían, manteniendo el interior en una penumbra perpetua que reflejaba el estado mental de sus habitantes. Dentro, la casa olía a cerrado, a oportunidades perdidas, a sueños que se habían podrido en rincones oscuros. La mujer que dominaba la casa, nunca supimos su nombre real, porque incluso en los registros oficiales aparecía simplemente como la tutora, había convertido cada habitación en un recordatorio de poder y control. Mateo. Su voz atravesaba las paredes como uñas en una pizarra. Mateo, ven acá inmediatamente. Era una mujer de mediana edad cuyo rostro había sido endurecido por años de amargura. Había adoptado a Mateo no por amor maternal sino por necesidad práctica, necesitaba a alguien que trabajara, alguien que limpiara, alguien sobre quien descargar las frustraciones de una vida que no había resultado como esperaba. Durante décadas, había moldeado a Mateo con una combinación cruel de dependencia emocional y abuso psicológico. Le había enseñado que era inútil, que nadie más lo querría, que debía estar agradecido por tener un techo sobre su cabeza. Pero también había plantado en él una necesidad desesperada de aprobación que lo convertiría en su herramienta perfecta. ¿Dónde has estado?, le gritaba cuando llegaba del trabajo. ¿Por qué llegas tarde? ¿Acaso crees que puedes hacer lo que quieras? Mateo se encogía ante sus gritos como un perro golpeado, sus hombros hundiéndose, su cabeza bajando en una postura de sumisión que había perfeccionado a lo largo de los años. Se me hizo tarde. Me sentía muy solo. Solo. Su risa era como cristales rotos. ¿Y qué se supone que haga yo con eso? ¿Acaso crees que yo tengo tiempo para tus sentimientos?
Lo que la mujer no le decía a Mateo, pero que había empezado a sospechar, era que había notado cambios en él durante las últimas semanas. Llegaba menos triste, a veces incluso tarareaba mientras limpiaba la casa. Había una nueva energía en sus movimientos, como si tuviera un secreto que lo hacía feliz, y efectivamente, tenía un secreto. Tenía 3 secretos, encerrados en el sótano. La mujer había escuchado ruidos extraños durante el día, voces infantiles, pasos pequeños, llantos que se silenciaban rápidamente. Al principio había pensado que eran los niños del vecindario jugando cerca de la casa. Pero los ruidos venían de abajo, del sótano que Mateo había reclamado como su espacio personal. Una tarde, cuando Mateo estaba en el trabajo, ella había bajado a investigar. Lo que encontró la llenó no de horror, sino de una satisfacción cruel. Finalmente tenía algo con lo que controlar completamente a Mateo. No llamó a la policía. No liberó a los niños. En cambio, esperó a que Mateo regresara a casa. Y bien, le dijo cuando él entró por la puerta trasera. ¿No tienes algo que contarme? El rostro de Mateo se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar. No sé de qué hablas. Los niños, Mateo. Los niños en el sótano. Mateo se derrumbó. Literalmente se dejó caer al suelo, rodeando las piernas de la mujer como un niño aterrorizado. Por favor, no los denuncies. Por favor, son mis amigos. Son los únicos amigos que he tenido. La mujer miró hacia abajo a este hombre niño que suplicaba a sus pies, y en sus ojos no había compasión sino cálculo. Está bien, dijo finalmente. Pero ahora me debes algo muy grande. Y vas a hacer exactamente lo que yo diga. Capítulo 9. El chantaje. Lo que siguió fue una escalada en la dinámica tóxica entre Mateo y su madre adoptiva. Ella no solo sabía sobre los niños secuestrados, ahora los usaba como herramienta de control absoluto sobre Mateo. Si alguna vez me desobedeces, le susurraba al oído con voz venenosa, llamaré a la policía y les diré dónde están tus amiguitos. ¿Entiendes? Mateo entendía. Entendía que ahora estaba atrapado en una prisión aún más pequeña que antes. No solo era esclavo de sus propias necesidades emocionales distorsionadas, sino también del chantaje explícito de la única persona que había conocido como familia. Vas a traer más dinero a casa, le ordenaba. Vas a trabajar horas extra. Y vas a hacer exactamente lo que te diga, cuando te lo diga. Mateo asentía con la cabeza como un autómata. Sabía que ella tenía todo el poder. Sabía que una sola llamada telefónica podría separarlo para siempre de los únicos amigos que había conocido. Lo que no entendía era que esta mujer no tenía intención de llamar a la policía. Los niños en el sótano eran demasiado valiosos como herramienta de control. Mientras estuvieran allí, Mateo sería completamente suyo. Comenzó a exigir más. Más horas de trabajo, más dinero, más obediencia absoluta. Y cuando Mateo parecía estar llegando a su límite, simplemente tenía que recordarle, ¿quieres que tus amiguitos se vayan para siempre? La respuesta era siempre la misma. Mateo se sometía completamente. Mientras tanto, en el sótano, los niños empezaron a notar cambios en el comportamiento de Mateo. Llegaba más nervioso, más erático. A veces los miraba con una desesperación que los asustaba incluso más que su alegría anterior. Van a ser mis amigos para siempre, ¿verdad? Les preguntaba con voz temblorosa. Prometan que van a ser mis amigos para siempre. Los niños, siguiendo el plan de Sebastián, asentían y decían lo que él quería escuchar. Pero entre ellos, intercambiaban miradas de preocupación creciente. La situación se estaba volviendo más peligrosa, no menos. Capítulo 10. La investigación improvisada. Mientras la dinámica en la casa se volvía más tóxica. En el exterior, Rafael había tomado la investigación en sus propias manos. A los 15 años tenía la determinación furiosa de un hermano mayor y la desesperación de alguien que había visto a su madre desmoronarse día tras día. No podemos confiar solo en la policía, le dijo a su madre una noche, mientras ella lloraba sobre las fotos de Vanessa. Tenemos que hacer algo nosotros. ¿Qué quieres que hagamos, hijo? No somos detectives, pero conocemos el barrio. Conocemos a la gente. Y tenemos algo que la policía no tiene. ¿Qué? Tiempo. Toda mi vida si es necesario. Rafael había comenzado a hacer sus propias investigaciones. Después de la escuela y durante los fines de semana, caminaba por las calles del barrio, hablando con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar.
Mostró la foto de Vanessa a tenderos, vigilantes nocturnos, otros niños que jugaban en los parques. Lentamente, comenzó a surgir un patrón. Sí, he visto a ese hombre, le dijo un anciano que vendía periódicos en una esquina. Siempre está mirando a los niños en el parque. No de manera mala, entiendes, pero, raro. Como si quisiera ser uno de ellos. ¿Sabes dónde vive? Por ahí, en la calle Morelos. En una casa azul con cortinas siempre cerradas. Era la misma descripción que había dado la madre de Sebastián. Rafael sintió que su corazón se aceleraba. Estaba siguiendo una pista real. Esa noche, convenció a su madre de que fueran a la casa. Sabía que era peligroso, sabía que podría estar equivocado, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermana podría estar sufriendo a solo unas cuadras de distancia. ¿Y si no es ahí? Preguntó su madre mientras caminaban por las calles oscuras. Entonces seguimos buscando. Pero mamá, ¿y si está ahí? ¿Y si Vanessa está ahí adentro esperando que la rescatemos? Llegaron a la casa cerca de la medianoche. Era tal como la había descrito el vendedor de periódicos, azul, con cortinas cerradas, con un aire de secretos guardados. Rafael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Voy a entrar, dijo con más valentía de la que sentía. Rafael, no, es muy peligroso. Mamá, es mi hermana. Fue esa simple declaración, es mi hermana, la que selló su decisión. Porque para Rafael, no había nada más importante en el mundo que la niña de 8 años que había ayudado a criar, que había protegido en el patio de la escuela, que le había enseñado a andar en bicicleta. Se acercó sigilosamente a la casa, buscando una forma de entrar. Las ventanas del primer piso estaban demasiado altas y bien cerradas. Pero había una pequeña ventana del sótano, medio oculta por arbustos descuidados. Se arrodilló y trató de mirar adentro. Al principio no pudo ver nada en la oscuridad. Pero entonces, sus ojos se ajustaron, y lo que vio lo llenó de horror y esperanza a la vez. 3 pequeñas figuras acurrucadas en un rincón. Una de ellas tenía coletas castañas que reconocería en cualquier parte del mundo. Vanessa, susurró, y su corazón se rompió y se llenó de esperanza simultáneamente. Capítulo 11, el rescate frustrado. Rafael golpeó suavemente el cristal de la ventana del sótano, tratando de no hacer ruido pero desesperado por llamar la atención de su hermana. En el interior, los 3 niños se despertaron sobresaltados. Al principio pensaron que era Mateo bajando para uno de sus tiempos de juego nocturnos. Pero la silueta en la ventana era diferente, más pequeña, más joven. Vanessa. La voz que atravesó el cristal era familiar, imposiblemente familiar. Rafael. Vanessa se acercó a la ventana como si fuera un espejismo. Rafael, ¿eres tú? Sí, soy yo. Vamos a sacarte de ahí. Los hermanos se miraron a través del cristal sucio, y en ese momento, tanto el horror de la situación como la esperanza del rescate los golpearon con fuerza total. Están bien. Te han lastimado. Estamos bien, pero Rafael, hay otros niños aquí. Sebastián y Ulises. No podemos irnos sin ellos. Por supuesto que no podían. Incluso en su terror y desesperación, Vanessa había desarrollado una lealtad hacia sus compañeros de cautiverio que no permitiría que los abandonara. Rafael trató de romper la ventana, pero era más resistente de lo que parecía. Necesitaba herramientas, necesitaba ayuda. Pero mientras buscaba algo con que romper el cristal, escuchó pasos en el interior de la casa. «Alguien viene», susurró Vanessa con terror en la voz. «Nos vamos a esconder», respondió Rafael. «Pero vuelvo. Te prometo que vuelvo». Se alejó de la ventana justo cuando la luz del sótano se encendió. Mateo había bajado, despertado por algún ruido que no podía identificar. Miró a los niños con suspicacia. «¿Qué están haciendo despiertos?» «Tuvimos pesadillas», mintió Sebastián rápidamente. «Solo estábamos tratando de consolarnos». Mateo los observó por un momento más, luego apagó la luz y volvió arriba. Los niños esperaron en la oscuridad, con los corazones latiendo tan fuerte que estaban seguros de que se escuchaba en toda la casa. Afuera, Rafael había regresado con su madre, que había visto todo desde la calle. «Están ahí. ¿Viste a Vanessa?» «Sí, están ahí. Los 3 niños están ahí». Era el momento de tomar una decisión crucial. Podían llamar a la policía y esperar a que llegaran con las órdenes judiciales apropiadas. O podían actuar inmediatamente, arriesgándose a que los niños fueran movidos o lastimados si el secuestrador sospechaba que habían sido descubiertos.
Voy a entrar, decidió Rafael. No, es muy peligroso. Mamá, están a metros de nosotros. Metros. No puedo irme y dejarlos ahí. Fue una decisión impulsiva, motivada por el amor fraternal y la desesperación. Rafael no era un héroe de película, era un adolescente de 15 años actuando por instinto puro. Encontró una piedra y rompió la ventana del sótano. El sonido del cristal quebrándose resonó en la noche silenciosa como un disparo. Rápido, gritó a los niños. Salgan rápido. Pero el ruido había despertado a toda la casa. Las luces se encendieron. Se escucharon pasos corriendo. Y antes de que ninguno de los niños pudiera siquiera acercarse a la ventana rota, la puerta del sótano se abrió violentamente. ¿Qué está pasando aquí? La voz no era de Mateo. Era más áspera, más cruel. Era la voz de la mujer que controlaba la casa, que había bajado con Mateo detrás de ella como un perro obediente. ¿Quién es? ¿Qué haces aquí? Gritó cuando vio a Rafael medio metido por la ventana rota. Señora, por favor, lo siento. Mire, yo no quiero hacerle daño. Pero ella ya estaba gritando, ladrón. Criminal. Vandalismo. Ya vas a ver, vas a ver. Rafael trató de explicar, trató de hacerle entender que solo quería a su hermana, pero la mujer ya había llamado a la policía. Y cuando llegaron, no encontraron a un rescatista heroico, sino a un adolescente que había cometido allanamiento de morada. Mi hijo solo entró porque estamos buscando a mi hija, una niña desaparecida, trató de explicar la madre de Rafael. No pueden irrumpir en propiedad privada, respondió el oficial. Salgan del camino, por favor. Y así, en la cruel ironía del destino, Rafael fue arrestado a metros de distancia de la hermana que había venido a rescatar. Capítulo 12. La evidencia oculta lo que ni Rafael ni su madre sabían era que mientras él era arrestado afuera, adentro de la casa se desarrollaba un drama aún más tenso. La mujer que controlaba a Mateo había visto la pulsera que Vanessa había dado a Mateo días antes, la misma pulsera que Rafael había reconocido. ¿De dónde sacaste esto? Le preguntó a Mateo con voz peligrosamente baja. Me la regaló la niña nueva, respondió Mateo con la honestidad de un niño. Dijo que era para que no me sintiera solo. La mujer entendió inmediatamente las implicaciones. Esa pulsera era evidencia física que conectaba directamente a Mateo con los niños desaparecidos. Era la prueba que la policía necesitaría para registrar la casa legalmente. Dame esa pulsera. Ahora. Pero es mía. Me la regalaron. Dame esa pulsera. Mateo se la quitó a regañadientes. Su rostro mostró una tristeza profunda, como si le hubieran quitado el único regalo que había recibido en su vida adulta. La mujer subió las escaleras rápidamente. Cuando los policías terminaron de arrestar a Rafael, ella se acercó a ellos. Oficial, encontré esto en mi propiedad, dijo, mostrando la pulsera. Creo que el chico que arrestaron la dejó caer cuando entró a robar. Era una mentira perfecta, cruel y calculada. Rafael fue acusado no solo de allanamiento sino también de posesión de evidencia relacionada con un secuestro. La pulsera que su propia madre había hecho para Vanessa ahora se usaba como evidencia en su contra. ¡Ey, oficial, mírela! Es de mi hermana esa pulsera, gritó Rafael mientras lo esposaban. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes alguna fotografía de tu hermana con la pulsera? Rafael se quedó en silencio. En su desesperación por encontrar a Vanessa, nunca había pensado en documentar sus pertenencias. La fotografía que tenían de ella no mostraba la pulsera claramente. Joven, por favor, retírense. Y así, la única pista física que conectaba a Mateo con los secuestros se convirtió en evidencia contra la familia que trataba de rescatar a los niños. Capítulo 13. El juego peligroso. Después del intento de rescate frustrado, la situación en el sótano cambió dramáticamente. Mateo estaba más nervioso que nunca, y la mujer que lo controlaba había decidido que era hora de tomar medidas más drásticas. Ya no es seguro tenerlos aquí, le dijo a Mateo esa noche. Ese chico vio demasiado. Su familia sabe demasiado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mateo, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Tienes que deshacerte de ellos. Las palabras cayeron sobre Mateo como piedras. En su mente distorsionada, los niños no eran víctimas, eran sus amigos, sus únicos amigos. La idea de deshacerse de ellos era como pedirle que se arrancara el corazón. No puedo hacer eso. Son mis amigos. Amigos.
La risa de la mujer era como vidrio molido. ¿Crees que esos niños son tus amigos? Te tienen miedo. Te odian. Solo fingen quererte porque no tienen otra opción. Las palabras fueron como dagas en el corazón de Mateo. Parte de él sabía que era cierto, pero había construido toda su nueva identidad alrededor de la fantasía de tener amigos reales. No es cierto, murmuró. Me dieron una pulsera. Me dijeron que podíamos ser hermanos. Te manipularon, idiota. Igual que todos te han manipulado toda tu vida. Pero ahora es diferente. Ahora tienes que elegir, ellos o yo. Era el ultimátum final. Mateo podía conservar a sus amigos imaginarios y arriesgar ir a prisión, o podía obedecer a la única figura maternal que había conocido y eliminar el problema. Esa noche, Mateo bajó al sótano con una expresión que los niños nunca habían visto antes. No era la alegría infantil que habían aprendido a tolerar, ni siquiera la desesperación que habían observado recientemente. Era algo más oscuro, más final. Hola, amiguitos, dijo, pero su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Los niños intercambiaron miradas preocupadas. Sebastián, con su instinto protector agudizado por meses de supervivencia, se colocó instintivamente frente a Vanessa y Ulises. ¿Están listos para jugar un juego nuevo?, preguntó Mateo. ¿Qué tipo de juego?, preguntó Sebastián cautelosamente. Un juego muy especial. Un juego que solo se juega una vez. Las palabras estaban cargadas de un significado siniestro que incluso los niños podían percibir. En el aire del sótano se sentía algo diferente, algo final y aterrador. No queremos jugar hoy, dijo Sebastián firmemente. Pero tienen que jugar, respondió Mateo, y por primera vez en meses, su voz tenía una autoridad real, adulta. No tienen otra opción. Fue entonces cuando los niños se dieron cuenta de que su tiempo se había agotado. El juego que habían estado jugando, fingir amistad para sobrevivir, había llegado a su fin. Ahora tendrían que encontrar una forma de escapar, o no podían pensar en la alternativa. Capítulo 14, el plan desesperado en el sótano. Los tres niños se encontraban en la situación más peligrosa desde su secuestro. Mateo había dejado claro, sin decirlo explícitamente, que algo terrible estaba a punto de suceder. Su comportamiento había cambiado de infantil y desesperado a algo más adulto y amenazante. Sebastián, susurró Vanessa esa noche, cuando estaban seguros de que Mateo había subido. Tengo mucho miedo. Yo también, admitió Sebastián. A los 10 años, había tenido que convertirse en el protector de un grupo que incluía a niños aún más pequeños que él. El peso de esa responsabilidad había madurado su mente de formas que ningún niño debería experimentar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ulises con la voz quebrada. Había hablado muy poco durante su cautiverio, pero el miedo lo había sacado de su silencio protector. Sebastián miró hacia la ventana rota por donde Rafael había intentado rescatarlos. Mateo la había cubierto con tablas, pero el trabajo era apresurado, desesperado. Tal vez, si trabajaban juntos durante la noche. Vamos a salir de aquí, declaró con más confianza de la que sentía. Esta noche. ¿Cómo? La ventana. Rafael aflojó el marco cuando trató de entrar. Si empujamos juntos, creo que podemos salir. Era un plan desesperado con pocas probabilidades de éxito. Pero la alternativa, esperar a ver qué tenía planeado Mateo para su juego especial, era impensable. Esperaron hasta que la casa estuvo completamente silenciosa. Entonces, trabajando en el silencio más absoluto, comenzaron a aflojar las tablas que cubrían la ventana rota. Sus pequeños dedos sangraron mientras trabajaban con astillas de madera y fragmentos de cristal, pero continuaron. Ya casi, susurró Sebastián cuando logró mover la primera tabla, pero justo cuando estaban a punto de crear una abertura lo suficientemente grande para escapar, escucharon pasos en las escaleras del sótano, se alejaron de la ventana rápidamente, fingiendo dormir. Las luces se encendieron y Mateo bajó, pero esta vez no estaba solo. La mujer que lo controlaba venía detrás de él, y en sus ojos había una determinación fría que helaba la sangre. ¿Estos son?, preguntó ella, mirando a los niños como si fueran objetos y no personas. Sí, respondió Mateo con voz temblorosa. Estos son mis amigos. Tus amigos, repitió ella con desprecio. Mira lo que tus amigos han hecho. Señaló hacia la ventana, donde su trabajo nocturno era claramente visible.
Las tablas estaban sueltas, había fragmentos de madera en el suelo, y era obvio que habían estado tratando de escapar. ¿Crees que estos niños te quieren? Continuó la mujer. ¿Crees que quieren ser tus amigos? Están tratando de huir de ti. Mateo miró hacia los niños con una expresión de dolor tan profundo que incluso en su terror, Sebastián sintió una punzada de compasión por él. ¿Es cierto? Preguntó Mateo con voz de niño herido. Estaban tratando de irse. Los niños se quedaron en silencio. ¿Qué podían decir? Sí, estaban tratando de escapar. Sí, no querían estar allí. Pero también habían visto suficiente de la psicología fracturada de Mateo para entender que la verdad podría ser peligrosa. Solo teníamos miedo, dijo finalmente Sebastián. Pensamos que ibas a lastimarnos. Lastimarlos. Mateo parecía genuinamente confundido. Yo nunca los lastimaría. Yo los quiero. Ese es el problema, Mateo, intervino la mujer. Tu amor los asusta. Tu amor es enfermo. Es hora de terminar con esto. Y fue entonces cuando sacó algo de detrás de su espalda. Algo que hizo que los tres niños gritaran simultáneamente. Capítulo 15. La confrontación final. Que la mujer había sacado no era un arma, como los niños habían temido, sino una cuerda. Pero en ese contexto, en ese sótano, con esa mujer y su sonrisa cruel, la cuerda era tan aterradora como cualquier arma. Átalos, le ordenó a Mateo. Es hora de que aprendas a hacer lo que tienes que hacer. Mateo miró la cuerda en sus manos como si fuera una serpiente venenosa. Su mente infantil no podía procesar completamente lo que se le estaba pidiendo que hiciera. No quiero lastimarlos, murmuró. No los vas a lastimar. Los vas a controlar, como yo te controlo a ti. Era la revelación final de la dinámica tóxica que había definido la vida de Mateo. Él había sido controlado, manipulado y abusado durante décadas, y ahora se le pedía que perpetuara ese ciclo con estos niños inocentes. No, dijo Mateo, y su voz tenía una firmeza que no había mostrado en años. No voy a hacerlo. La mujer lo miró con sorpresa. En todos los años que había conocido a Mateo, él nunca le había dicho, no, directamente. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a lastimar a mis amigos. Fue en ese momento que Sebastián tomó la decisión más valiente.